Buenas noches, Foster. Mi nombre es Mauro y soy de Guerrero. Lo que voy a contar pasó hace algunos años cuando trabajé como chofer y escolta para un candidato a la presidencia municipal, cerca de un pueblo de la sierra. Nunca había contado esto completo, porque honestamente todavía me da miedo hablar del tema. Mucha gente involucrada terminó desaparecida o muerta después de las elecciones, y yo siento que algo de todo eso todavía sigue vivo ahí arriba, en el cerro. Yo había trabajado antes cuidando negocios y moviendo mercancía para gente pesada. No era sicario como tal, pero sí hacía trabajos para un grupo que controlaba varios pueblos de la zona. Un día me hablaron para ofrecerme dinero cuidando a un político local durante campaña. Acepté porque pagaban muy bien. El candidato al principio parecía una persona normal, carismático, tranquilo, muy religioso frente a las cámaras. La típica persona que saluda a todos y promete arreglar el pueblo. Pero desde el inicio noté algo raro. Siempre estaba cansado, ojeroso, desaparecía todas las madrugadas sin avisar. Al principio pensé que iba con mujeres o hacía reuniones secretas con la maña para mover dinero, porque sí, el grupo para el que yo trabajaba estaba metiendo muchísimo dinero a la campaña, demasiado. Había camionetas llenas de despensas, compra de votos, amenazas a otros candidatos, lo típico que pasa en algunos lugares. Pero un día escuché algo raro mientras esperaba fuera de una reunión. Uno de los jefes le dijo al candidato: nosotros ponemos el dinero, pero lo otro ya no nos gusta. El candidato se quedó callado unos segundos y respondió: ya no puedo echarme para atrás. Esa frase me dejó pensando, porque el hombre se veía genuinamente asustado, no nervioso por perder, asustado de verdad. Poco después comenzaron las cosas raras. Varias personas del equipo de campaña empezaron a enfermarse sin razón, dolores fuertes, desmayos, sangrados de nariz. Un muchacho que pegaba propaganda apareció muerto cerca del río, aunque supuestamente sabía nadar perfecto. Y mientras eso pasaba, las encuestas del candidato subían muchísimo. Era absurdo. Pasó de no tener apoyo a prácticamente asegurar la presidencia en pocas semanas. La gente empezó a obsesionarse con él, literalmente. Había personas llorando en los mítines, ancianos arrodillándose para tocarlo. Una señora incluso dijo que había soñado con él. Todo se sentía raro, como si algo estuviera manipulando a la gente. Una madrugada me tocó seguirlo. Uno de los hombres del grupo quería saber qué hacía realmente por las noches, porque ya sospechaban que andaba metido en algo raro. El candidato salió solo como a las 2:30 de la mañana en una camioneta negra. Lo seguimos desde lejos hasta un camino de terracería rumbo al cerro. No era una zona habitada, era puro monte. Mientras avanzábamos, empezamos a notar animales muertos a la orilla del camino. Perros, cabras, incluso vacas abiertas del estómago llenas de moscas. El olor era horrible. Llegamos hasta una especie de claro entre los árboles donde ya había otras camionetas estacionadas. Y ahí lo vimos. El candidato estaba acompañado por 3 personas vestidas completamente de negro. No parecían sicarios, parecían otra cosa. Traían túnicas largas y cargaban bolsas grandes. Nos escondimos entre el monte para mirar qué hacían. En medio del claro había un altar hecho con piedras y veladoras. Y atrás, una cueva, oscura completamente, sin fondo visible. El candidato empezó a decir algo que no entendíamos. No sonaba como español. Entonces los otros hombres sacaron animales muertos de las bolsas y los dejaron frente a la entrada de la cueva. Gallinas, cabras pequeñas, incluso creo que allí había un perro. Después pasó algo que todavía me cuesta explicar. El monte se quedó completamente silencioso, ni grillos, ni viento, nada. Y de la cueva empezó a salir un sonido raro, como respiraciones, lentas, muy profundas. Uno de los hombres junto a mí se persignó inmediatamente, y honestamente yo también sentí un miedo horrible. Entonces vimos al candidato acercarse a la entrada de la cueva con una navaja en la mano. Se cortó la palma y dejó caer sangre sobre las piedras. En cuanto la sangre tocó el suelo, escuchamos algo moverse dentro. Algo grande, muy grande. El sonido venía arrastrándose desde el fondo. Los hombres de negro comenzaron a rezar más fuerte y el candidato empezó a llorar mientras repetía: solo quiero ganar. Ahí fue cuando vimos los ojos. 2 ojos enormes abriéndose dentro de la oscuridad de la cueva. No se veía el cuerpo, solo los ojos, amarillos, brillando entre las sombras. Uno de los hombres conmigo quiso grabar con el celular, pero en cuanto prendió la pantalla, todos los animales muertos alrededor comenzaron a moverse, no como si estuvieran vivos, como si algo los jalara desde adentro. La cabra levantó la cabeza aunque tenía el cuello abierto. Yo sentí que me iba a desmayar del miedo, y entonces el candidato gritó algo: ¿qué más quieres? Desde dentro de la cueva salió una voz, no fuerte, pero sí tan grave que se sentía en el pecho: más sangre. Uno de los hombres conmigo salió corriendo inmediatamente, y ahí empezó todo, porque la voz dentro de la cueva dijo algo que nunca se me va a olvidar: ya nos encontraron. Y los ojos voltearon directamente hacia donde estábamos escondidos.
En cuanto dos ojos nos miraron, sentí el cuerpo completamente helado. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo dentro de mí hubiera entendido que no debía estar ahí. El hombre que salió corriendo empezó a gritar desesperado entre el monte. Escuchábamos ramas quebrándose mientras bajaba por el cerro, y luego dejó de gritar de golpe. Así nomás, silencio total. Los hombres vestidos de negro voltearon hacia nosotros inmediatamente. Uno señaló directo donde estábamos escondidos, y el candidato, el maldito candidato, empezó a llorar. Pero no parecía sorprendido, parecía resignado, como si supiera perfectamente lo que iba a pasar. El otro hombre que venía conmigo me agarró el brazo para correr, pero en ese momento escuchamos pasos detrás de nosotros, muchos entre los árboles. Pensamos que eran sicarios del grupo cuidando el ritual. Ojalá hubiera sido eso, porque cuando volteé vi personas, pero no se movían normal. Eran figuras flacas, llenas de tierra, caminando lento entre el monte. Algunos tenían ropa vieja de campesino, otros parecían policías o militares, y todos tenían la cara llena de sangre seca. Uno incluso tenía la mandíbula dislocada. El otro hombre empezó a rezar del miedo. Yo me quedé paralizado viendo cómo esas cosas salían poco a poco de entre los árboles rodeándonos, y desde la cueva seguía escuchándose esa respiración enorme, profunda, como un animal gigantesco, dormido allá abajo. Entonces el candidato gritó algo desesperado hacia la cueva. «Yo te cumplí», pero la voz le respondió otra vez. «Todavía no es suficiente». En ese momento los hombres de negro agarraron al muchacho que venía conmigo. Todo pasó rapidísimo. Lo arrastraron hacia el altar mientras él gritaba y disparaba al aire. Yo salí corriendo monte abajo sin pensar. Detrás de mí escuchaba gritos y algo más, algo arrastrándose fuera de la cueva. No volteé, les juro que no tuve el valor de voltear. Solo corrí entre ramas y piedras hasta llegar a la camioneta. Arranqué inmediatamente y bajé del cerro hecho pedazos del miedo. Cuando llegué al pueblo intenté llamar al otro hombre que había escapado primero, pero nunca respondió y jamás volvió a aparecer, ni él ni el que se llevaron. Al día siguiente el candidato siguió haciendo campaña como si nada hubiera pasado, sonriendo, saludando gente, y lo peor es que ganó, y ganó por muchísimo. La gente parecía adorarlo. Había quienes decían que al verlo sentían esperanza, otros aseguraban haber soñado con él antes de votar. Pero algo había cambiado, porque después de las elecciones comenzaron las desapariciones, sobre todo jóvenes, personas que subían al cerro y nunca regresaban. Animales aparecían abiertos cerca de caminos, y algunas noches escuchaban rezos desde arriba del monte. Yo intenté alejarme de todo eso. Me fui del pueblo durante unos meses, pero un día me buscaron otra vez, de gente del mismo grupo criminal. Querían que regresara porque el presidente municipal ya no estaba actuando normal. Decían que se encerraba solo en la presidencia durante las noches, que hablaba consigo mismo, y que había oficinas donde amanecía sangre en las paredes. Me quisieron interrogar preguntando qué es lo que había pasado. No quería volver, pero me amenazaron, así que regresé. La última vez que vi al candidato fue una madrugada dentro del palacio municipal. Estaba sentado solo en la oficina principal, completamente oscuras. Olía horrible ahí adentro, como a tierra mojada. Cuando prendí la luz, vi que estaba muchísimo más flaco, los ojos hundidos, la piel gris, y tenía las manos llenas de heridas como si se hubiera estado rascando desesperadamente. Me pidió cerrar la puerta, y entonces me dijo algo que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo. Esa cosa ya no me deja dormir. Le pregunté quién y empezó a llorar. Un hombre adulto, poderoso, llorando como un niño pequeño. Dijo que cada noche escuchaba algo respirando debajo del lugar, que veía personas paradas afuera de su ventana, aunque estuviera en un segundo piso, y que la cosa del cerro ya no quería animales, quería gente. Me dijo que el pacto nunca fue para ganar la presidencia, era para abrirle camino. No entendí completamente qué es lo que quiso decir, hasta que escuchamos el golpe. Venía debajo del piso, un golpe seco, luego otro, y después respiraciones, lentas, profundas, exactamente iguales a las de la cueva. El candidato empezó a temblar horrible, y entonces algo raspó desde abajo del piso, como uñas gigantes. Retrocedimos del miedo y las luces comenzaron a parpadear. Ahí escuché la voz otra vez, la misma del cerro. Ya es momento. El candidato gritó desesperado y salió corriendo de la oficina. Yo fui detrás de él, pero cuando bajamos las escaleras, ya no estaba. Desapareció dentro del lugar. Nunca volvieron a encontrarlo. Oficialmente dijeron que huyó por nexos criminales y corrupción, pero yo sé que no salió vivo de ahí, porque esa misma noche, mientras yo me iba del palacio, vi algo parado arriba del edificio, una silueta enorme, con ojos amarillentos brillando en la oscuridad. Desde entonces prefiero ya no regresar a ese pueblo. Hace unos meses me di cuenta de que algo había sucedido. Otro candidato de esa misma región ganó las elecciones de manera absurda, y en una foto de campaña, detrás de la multitud, aparecía el mismo hombre vestido de negro que vi aquella noche en el cerro, sonriendo directamente a la cámara. Tómate un momento para dejar tu like, eso me diré bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El presidente municipal empezó a pudrirse antes de morir.
Buenas noches, Foster. Mi nombre es Esteban y soy de Michoacán. Todo esto pasó hace unos 7 años y todavía me cuesta dormir cuando llueve fuerte, porque el sonido del agua me recuerda aquella noche en la hacienda. Yo trabajaba como escolta para funcionarios municipales y terminé metido en algo que honestamente siento que nunca debimos haber visto. El municipio donde pasó esto estaba prácticamente quebrado. No había dinero para policías, ambulancias, alumbrado, nada. La gente estaba harta y el presidente municipal, aunque tenía fama de corrupto como todos, sí parecía preocupado por arreglar las cosas. El problema era que debía muchísimo dinero y entonces apareció la ayuda. Todo comenzó cuando varios hombres armados empezaron a reunirse con él después de las sesiones del ayuntamiento. Camionetas llegaban de madrugada y se estacionaban atrás de Presidencia. Nosotros teníamos órdenes de no mirar ni preguntar, pero todos sabíamos quiénes eran, gente pesada de la sierra. Un día escuché accidentalmente parte de una conversación, porque me tocó cuidar afuera de la oficina principal. Uno de los hombres le dijo: el dinero está listo, pero primero tiene que comprometerse. El presidente respondió algo bajito que no le alcancé a escuchar, y luego el otro hombre soltó una frase que nunca se me olvidó: no se preocupe, después de esta noche ya nada le va a faltar a su pueblo. Semanas después pasó algo rarísimo. De repente comenzaron obras por todos lados: pavimentación, patrullas nuevas, clínicas, apoyos. Dinero que literalmente no existía apareció de la nada. La gente estaba feliz, hasta comenzaron a decir que el presidente era diferente, pero nosotros empezamos a notar cambios en él. Cada vez se veía más cansado, más pálido, y había noches donde se encerraba solo en la oficina y se escuchaban voces adentro, aunque claramente no había nadie más. Uno de los policías municipales juraba que lo vio hablando con alguien vestido completamente de negro dentro del despacho. El problema es que cuando abrió la puerta, el presidente estaba solo. Todo explotó una noche de tormenta. Me ordenaron acompañarlo junto con otros 4 hombres a una hacienda abandonada, en las afueras del municipio. Nos dijeron que era una reunión importante y que nadie debía acercarse demasiado. La hacienda estaba perdida entre cerros, vieja, destruida, pero había muchas camionetas estacionadas afuera, hombres armados vigilando y veladoras encendidas alrededor del patio principal. Desde que bajé, sentí algo raro en el ambiente. No se escuchaban animales, ni grillos, nada, solo lluvia golpeando las láminas viejas. Nos hicieron dejar las armas antes de entrar al salón principal. Eso ya me dio mala espina porque esa gente jamás pedía algo así. Cuando entramos vi una mesa enorme en medio del lugar. Alrededor había varias personas importantes del municipio: policías, funcionarios, empresarios, todos nerviosos, todos callados. Pero al fondo del salón había alguien más, una figura alta cubierta completamente con túnicas negras. No se le veía la cara, ni las manos, nada. Solo estaba sentado observándonos. El presidente municipal se acercó lentamente mientras uno de los hombres del grupo criminal sacaba un maletín lleno de dinero y lo ponía sobre la mesa. Era muchísimo dinero. Yo jamás había visto tanto junto. Entonces la figura habló, y les juro que esa voz no sonaba humana. Era grave, pero al mismo tiempo parecía que varias personas hablaban encima una de otras. La figura dijo: todo acuerdo necesita sangre. Uno de los funcionarios quiso irse en ese momento. Literalmente dijo que aquello era una locura, pero 2 hombres armados lo detuvieron inmediatamente. El presidente estaba temblando, se veía arrepentido, pero aún así se acercó a la mesa. Entonces la figura sacó un cuchillo viejo de debajo de las túnicas y lo dejó frente a él. Había un documento sobre la mesa. No parecía papel normal, era oscuro, como una piel vieja, y tenía símbolos rarísimos escritos alrededor. El presidente se cortó la mano y dejó caer sangre sobre el documento. En cuanto la sangre tocó esa cosa, las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo. Todo quedó oscuro, y entonces escuchamos algo de arriba de nosotros. Pasos, como si alguien caminara sobre el techo de la hacienda, pero eran demasiados, docenas, tal vez más. Los hombres armados empezaron a ponerse nerviosos, y uno de ellos preguntó quién andaba afuera. Nadie respondió. Entonces escuchamos otro ruido, algo arrastrándose dentro de las paredes. Les juro que podía escucharse clarito, como uñas raspando contra la madera. La figura volvió a hablar. El pacto ya está hecho. Y justo en ese momento, algo cayó sobre el techo, algo pesado, tan fuerte que hizo temblar todo el salón. Uno de los escoltas corrió a revisar afuera. No duró ni 10 segundos. Escuchamos su grito horrible, luego silencio. Los hombres armados salieron inmediatamente apuntando hacia el patio. Nosotros fuimos detrás y vimos algo que hasta el día de hoy no me logro explicar. El escolta estaba tirado en el suelo, muerto, pero no parecía atacado por animales. Parecía como drenado. La piel gris, los ojos completamente negros. Alrededor de él había tierra mojada mezclada con sangre. Entonces vimos huellas, descalzas, gigantes, marcadas en el lodo, y terminaban justo frente a la entrada del salón, como si algo hubiera entrado con nosotros. Cuando volteamos, la figura de túnicas negras ya no estaba. Cuando vimos que la figura ya no estaba dentro del salón, todos empezaron a alterarse.
Los hombres armados apuntaban hacia todos lados. Uno gritaba que cerraran las puertas, otro decía que alguien estaba jugando con ellos, pero nadie quería acercarse al cuerpo del escolta, porque según algo estaba mal con él, demasiado mal. No parecía una persona recién muerta, parecía un cadáver sacado de una tumba vieja, la piel hundida, seca, como si llevara semanas muerto, y lo peor eran los ojos, negros completamente, sin nada de blanco. Uno de los policías municipales vomitó apenas lo vio. La lluvia seguía cayendo fuerte sobre el patio, y entre el ruido empezamos a escuchar algo más, respiraciones, lentas, profundas, venían de arriba del techo. Todos levantamos la vista al mismo tiempo, y vimos movimiento entre las sombras, algo caminando. No se alcanzaba a distinguir bien por la oscuridad, pero se escuchaban los golpes pesados, como si fuera enorme. Uno de los sicarios disparó hacia arriba. El ruido explotó en toda la hacienda, y entonces aquello ocurrió. Las láminas comenzaron a doblarse encima de nosotros mientras algo se movía rapidísimo sobre el techo. Los hombres empezaron a gritar, otro disparo, y justo después escuchamos un chillido horrible. No humano, más parecido a un animal grande mezclado con una persona gritando. Las luces de las camionetas comenzaron a prenderse y apagarse solas afuera del patio. Yo sentía el pecho congelado del miedo. El presidente municipal estaba hincado en el piso murmurando cosas, tal vez rezando o llorando, no lo sé. Entonces uno de los hombres del grupo criminal lo agarró del saco y le gritó: ¿Qué hiciste? El presidente levantó la mirada completamente pálido y respondió algo que me sigue persiguiendo. Dijeron que solo quería permiso. En ese momento las puertas del salón se cerraron de golpe, solitas. Todos brincamos del susto y las respiraciones empezaron a escucharse ahora adentro de la hacienda, no arriba, adentro, como si algo caminara por los pasillos alrededor de nosotros. Uno de los funcionarios comenzó a rezar desesperado. Otro intentó abrir las puertas pero no se movían, y entonces empezó el olor, tierra mojada, sangre y algo podrido, un olor tan fuerte que daban ganas de vomitar. Las paredes comenzaron a tronar, como si hubiera agua corriendo dentro, y luego escuchamos voces, muchísimas voces, susurrando al mismo tiempo. No entendíamos las palabras, pero yo se escuchaba clarito. Había gente hablando alrededor del salón, aunque ya no se veía nadie. Uno de los escoltas gritó que alguien estaba parado afuera de las ventanas. Corrimos a mirar. Había personas bajo la lluvia, docenas, quietas, solo observando la hacienda. Algunos parecían campesinos, otros tenían uniformes viejos. Incluso recuerdo haber visto una mujer cargando un bebé. Todos inmóviles, empapados, y ninguno tenía ojos, solo huecos negros en la cara. Uno de los sicarios empezó a dispararles desde la ventana. Las balas parecían atravesarlos como humo, y esas cosas ni se movían, nomás seguían mirando. Entonces el presidente empezó a gritar desesperado: «Yo cumplí, les di acceso», y una voz respondió desde algún rincón oscuro del salón. No fue suficiente. Les juro que esa voz hizo vibrar el piso. Las veladoras volvieron a prenderse solas, y vimos algo detrás de nosotros. La figura de túnicas negras había regresado, pero ya no parecía humana, era muchísimo más alta, y debajo de las telas se veía movimiento, como si hubiera varias personas tratando de salir desde adentro de la túnica. Uno de los hombres armados comenzó a rezar llorando. Otro intentó dispararle. No sirvió de nada. Las balas desaparecían dentro de las telas negras. La figura levantó lentamente una mano, y el hombre que disparó comenzó a ahogarse frente a todos. Se agarraba la garganta desesperado mientras sangre negra le salía por la nariz. Cayó muerto en segundos. Ahí cundió el pánico. Todos intentaron escapar. Las puertas por fin cedieron y salimos corriendo hacia el patio bajo la lluvia. Pero afuera estaba peor. Las personas sin ojos ya rodeaban completamente la hacienda, quietas, demasiado quietas, y detrás de ellas, cerca de los árboles, había algo enorme parado entre la oscuridad. Solo se le veían los ojos amarillos brillando, exactamente iguales a los que había visto aquella noche en el cerro meses antes. Uno de los funcionarios salió corriendo hacia las camionetas, pero no alcanzó a llegar. Algo lo jaló desde la oscuridad del patio, así nomás, desapareció gritando entre la lluvia. Los demás empezaron a correr en distintas direcciones. Yo agarré al presidente municipal porque apenas si podía caminar. Estaba temblando horrible. Mientras lo ayudaba, escuché que repetía una frase una y otra vez. No era para mí, era para el pueblo. Logramos subirnos a una camioneta junto con otros 2 escoltas y arrancamos a toda velocidad. Mientras salíamos, vi la hacienda por el espejo retrovisor y vi algo que me dejó enfermo por semanas. Todas esas personas sin ojos estaban entrando al lugar, como si hubieran estado esperando permiso para pasar. El presidente empezó a gritar de repente desde el asiento trasero. Volteé y tenía sangre saliéndole de la boca, muchísima, y debajo de la piel del cuello algo se movía, como si fueran gusanos o dedos pequeños arrastrándose dentro de él. Uno de los escoltas quiso ayudarlo, pero el presidente le mordió la mano brutalmente. Luego comenzó a convulsionarse y la camioneta casi se sale del camino. Entonces el presidente dijo algo con una voz que ya no parecía la suya. «Vienen por todos ustedes». Murió minutos después, pero incluso muerto seguía moviéndose un poco, como respirando. Nosotros abandonamos el cuerpo cerca de una clínica del municipio y nos largamos de ahí.
Al día siguiente comenzaron las noticias. Supuestamente el presidente había muerto por un infarto fulminante, pero eso era mentira. Yo vi cómo terminó, y no fui el único. Durante las siguientes semanas empezaron a morir todos los que estuvieron aquella noche en esa hacienda. Otro amaneció colgado fuera de la presidencia municipal, aunque se lo atribuyeron a un grupo criminal. Un empresario se prendió fuego a sí mismo frente a su familia, mientras gritaba que algo estaba dentro de él. Incluso varios sicarios del grupo desaparecieron de la nada. Solo encontraron sus camionetas. Yo intenté irme del estado inmediatamente, pero antes de irme pasó lo peor. Una madrugada desperté porque escuché pasos afuera de mi casa, lentos, pesados. Me asomé por la ventana pensando que querían matarme, y vi personas paradas en la calle, quietas, sin ojos, las mismas de la hacienda. Eran como unas 10, solo mirando mi casa, y detrás de ellas, a lo lejos, vi los ojos amarillos otra vez, y detrás de ellas vi algo entre la oscuridad, brillando. No dormí ahí nunca más. Esa misma madrugada me fui. Desde entonces he cambiado de ciudad varias veces. Nunca me quedo mucho tiempo en el mismo lugar porque hay noches donde vuelvo a escuchar respiraciones afuera de la ventana o que veo huellas de pies dentro de la casa. Hasta la fecha trato de hacer mi vida normal. Ya no me suceden tantas cosas extrañas, pero no me queda la duda de que tal vez algo venga por mí después. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Julián y soy de Tamaulipas. Lo que voy a contar pasó cuando yo trabajaba moviendo convoys para un grupo criminal en la frontera. Nunca fui jefe ni sicario de alto rango, pero sí me tocaba escoltar cargamentos y abrir camino en carreteras peligrosas. Allá arriba en el norte hay muchas cosas raras que la gente no cuenta. Y no hablo solo de violencia, hablo de cosas que los mismos hombres armados respetan más que a la muerte. Todo empezó cuando comenzaron a emboscarnos muy seguido. Nos quitaban cargamentos, desaparecían hombres y hasta drones nos seguían en brechas donde se suponía que nadie sabía que pasaríamos. El jefe empezó a pensar que había traiciones dentro del grupo, pero un comandante viejo dijo algo distinto. Dijo que nos habían cerrado el camino. Yo no entendí qué significaba eso hasta que nos mandaron con la anciana. Vivía lejos de todos, cerca de una zona de monte seco y brechas abandonadas. La casa parecía más una choza vieja hecha de lámina y madera podrida. Afuera tenía cruces clavadas al revés, un par de animales colgados y frascos llenos de cosas raras. Cuando llegamos, nadie quería bajarse de las camionetas. Incluso hombres pesados se veían nerviosos. La anciana salió sola, flaca, muy encorvada, y aunque parecía viejita, caminaba raro, como si los pies apenas tocaran el suelo. Nos miró uno por uno y dijo algo que nos dejó helados. Traen muertos pegados en la espalda. Después escupió al suelo y nos hizo pasar. Por dentro la casa olía horrible, hierbas quemadas, humedad. Había veladuras por todos lados y fotos de personas clavadas en las paredes, con agujas atravesadas. La anciana empezó a hacer limpias alrededor de nosotros mientras murmuraba cosas. Luego sacó una caja llena de pequeñas bolsas negras. A cada uno nos entregó una. Dijo que mientras la cargáramos ningún convoy sería encontrado, pero había reglas: nunca abrir la bolsa, nunca dejarla caer al suelo, y jamás mirar atrás si escuchábamos pasos durante la carretera. Uno de los hombres se burló. La anciana se le quedó viendo fijo y respondió: entonces tú serás el primero. Nadie volvió a hablar. Después de eso empezó algo raro. Los convoys dejaron de ser detectados. Podíamos cruzar zonas peligrosas sin problemas. No retenes, no emboscadas, nada. Era como si literalmente nadie pudiera vernos. Los jefes comenzaron a obsesionarse con la anciana. Cada vez que había un movimiento importante nos mandaban primero con ella. A veces sacrificaba animales antes de salir. Otras veces enterraba cosas bajo las camionetas, las escondía y siempre repetía lo mismo: no miren atrás. Al principio pensé que era pura sugestión, hasta la noche del puente. Íbamos un par de camionetas moviendo gente armada cerca de la sierra. Eran como las 3 de la mañana y el camino estaba completamente oscuro. Yo iba manejando la segunda camioneta. Todo iba normal hasta que empezamos a escuchar algo detrás de nosotros. Pasos, como si varias personas corrieran sobre la terracería. Pensamos que era otro convoy siguiéndonos, pero no se veían luces, nada, solo los pasos, cada vez más cerca. Uno de los muchachos quiso asomarse por la ventana, pero el comandante le gritó inmediatamente que no mirara atrás. Ahí recordé las palabras de la anciana y honestamente me puse nervioso. Los pasos siguieron durante kilómetros. A veces parecían al lado de las camionetas, a veces arriba, como si alguien caminara sobre los toldos. Las radios empezaron a llenarse de interferencias y entre el ruido se escuchaban voces, personas susurrando, tal vez rezando. Nadie decía nada, todos íbamos tensos, hasta que pasó. El más joven de los sicarios, un muchacho como unos 17 años, volteó por el espejo lateral. Solo eso, un segundo, y empezó a gritar. Un grito horrible, desesperado, como si estuviera viendo algo rarísimo. La camioneta donde iba perdió el control y se salió del camino directo hacia una zanja. Nos detuvimos inmediatamente. Cuando corrimos hacia ellos, encontramos al muchacho temblando fuera del vehículo. Tenía sangre saliéndole de los ojos y repetía una sola frase: vienen caminando.
Intentamos calmarlo, pero el tipo estaba fuera de sí. Agarré tierra del suelo y se la embarraba en la cara como loco. Entonces levantó la mirada hacia nosotros y dijo algo que todavía me da escalofríos. No eran personas. Esa misma noche desapareció, literalmente. Lo dejamos sentado junto a una fogata mientras revisábamos la camioneta dañada. No pasaron ni 5 minutos cuando volteamos y ya no estaba. Solo quedaron sus botas sobre la tierra y alrededor había huellas, muchísimas, como de pies descalzos rodeándolo. El comandante ordenó irnos inmediatamente. Nadie discutió. Al día siguiente volvimos con la anciana para contarle. Ella ni siquiera pareció sorprendida, nada más suspiró y dijo: «¿Ya lo vieron? Ahora ellos también los vieron ustedes». Después nos pidió las bolsas negras. Todos las entregamos, menos uno, un sicario al que le decían el Flaco. Dijo que la anciana nos estaba manipulando y que eran puras tonterías. La vieja se puso seria inmediatamente y le advirtió: «Si la abres, ellos van a reconocer tu olor». El Flaco se rió en su cara y abrió la bolsa ahí mismo. Dentro había cabello humano mojado y una pequeña lengua negra completamente seca. El olor que salía de ahí era asqueroso, como carne podrida. La anciana comenzó a rezar desesperadamente y entonces algo golpeó el techo de su casa, durísimo. Todos levantamos la mirada y luego vino otro golpe y otro, como si varias personas caminaran arriba de la lámina. La anciana apagó todas las veladoras de golpe y gritó: «No lo dejen salir esta noche». Pero el Flaco solo se burló, agarró la bolsa y salió de la casa riéndose. Esa fue la última vez que lo vimos normal, porque al día siguiente regresó, pero ya no parecía una persona. El Flaco regresó caminando por la brecha justo antes del amanecer, pero desde que lo vimos supimos que algo estaba mal. Venía descalzo, lleno de tierra y caminaba lento, demasiado lento, como si estuviera dormido. Uno de los muchachos quiso acercarse para ayudarlo, pero la anciana lo detuvo inmediatamente. Nunca voy a olvidar su cara cuando lo vio. Se persinó y empezó a rezar bajito. El Flaco llegó hasta el patio de la casa y se quedó parado mirándonos. Tenía los ojos completamente abiertos, ni siquiera parpadeaba, y traía algo en la mano, la bolsa negra, pero estaba mojada, de sangre. El comandante le preguntó qué había pasado. El Flaco tardó varios segundos en responder, y cuando habló, no parecía él. La voz salía rara, ronca, como si tuviera algo en la garganta. «Ya conocen el camino», nos dijo, y después sonrió. Les juro que nunca había visto una sonrisa así, porque ni siquiera parecía felicidad, parecía dolor. Entonces empezó a sangrar la nariz, muchísimo. La sangre le caía sobre la ropa y aún así él seguía sonriendo. La anciana gritó que nadie lo tocara. En ese momento escuchamos pasos alrededor de la casa, muchos, descalzos, caminando entre el monte. Todos los hombres sacaron armas inmediatamente, pero no se veía nadie afuera, solo los pasos rodeándonos, lentos, arrastrados. El Flaco empezó a reírse bajito mientras miraba hacia la oscuridad del monte, y luego dijo algo que todavía me despierta en las noches: «Dicen que tienen hambre». Las láminas del techo empezaron a tronar, como si varias personas estuvieran subiéndose arriba de la casa. Uno de los muchachos apuntó hacia arriba temblando, y entonces vimos dedos negros asomándose lentamente entre las separaciones de la lámina, muchísimos, como manos tratando de entrar. La anciana aventó algo al fuego y una nube de humo llenó la casa. Empezó a rezar más fuerte mientras gritaba que cerráramos puertas y ventanas. Afuera los pasos seguían multiplicándose. Ya no parecían personas caminando, parecía una multitud rodeándonos, y entre todo eso comenzaron los susurros, voces bajitas hablando al mismo tiempo. No entendíamos qué decían, pero sonaban demasiado cerca, como si estuvieran pegados a nuestros oídos. El Flaco de repente empezó a convulsionarse en el piso. La sangre le salía ahora también de los ojos y de la boca. Uno de los hombres quiso ayudarlo y la anciana casi le dispara con una escopeta vieja que tenía por ahí escondida. «Ya no es él», le gritó. Entonces el cuerpo del Flaco dejó de moverse y hubo un silencio total. Todos nos quedamos congelados, y justo cuando pensamos que había muerto, se levantó, pero no normal. Se levantó demasiado rápido, como si alguien lo hubiera jalado con cuerdas. La cabeza le colgaba hacia un lado y aún así seguía sonriendo. Luego comenzó a caminar hacia la puerta. La anciana empezó a llorar y dijo algo que me heló completamente: «Ya entraron». En cuanto el Flaco abrió la puerta, vimos figuras paradas afuera de la casa, personas altísimas, delgadas, completamente negras. No se les veía la cara, pero sí los ojos. Eran blancos, brillando entre la oscuridad. Había demasiados, quietos alrededor de la choza, observándonos. Uno de los hombres comenzó a dispararles. Las balas parecían atravesarlos y esas cosas ni se movían, solo seguían mirando. Entonces el Flaco salió caminando hacia ellos, y las figuras empezaron a rodearlo lentamente, hasta que desaparecieron todos juntos entre el monte. Los pasos se alejaron poco a poco, y después hubo un silencio. Nadie habló durante varios minutos. La anciana parecía derrotada, como si supiera que ya era tarde. Nos dijo que esas cosas caminaban por ciertas carreteras desde hacía muchísimo tiempo, que no eran almas ni demonios exactamente, sino algo peor, algo que seguía olores, miedo, sangre, muerte, y según ella las bolsas servían para escondernos de ellos, pero el Flaco rompió el trato, y ahora ellos ya conocían nuestro rastro.
Nos fuimos de ahí apenas amaneció, pero las cosas nunca volvieron a ser normales. Otra vez los convoys volvieron a ser detectados, camionetas encontradas vacías en medio de brechas, hombres armados perdidos sin dejar rastro, y algo raro, siempre parecían huellas descalzas alrededor. Meses después mataron a la anciana, o al menos es lo que dijeron, porque cuando encontraron su casa no había cuerpo, solo sangre, muchísima, y las paredes llenas de marcas de manos negras. Yo me salí de todo eso después, nunca volví a trabajar con esa gente, simplemente me desaparecí, pero ahora siempre tengo miedo, porque todavía recuerdo lo último que me dijo la anciana antes de irnos aquella madrugada. Mientras no los mires, tal vez todavía crean que no existes. Nunca había visto un hombre tan alterado de estar solo en su propia casa, hasta la noche en que encontramos al presidente municipal arrodillado dentro de un pentagrama hecho con sangre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Adrián y soy de Michoacán. Lo que voy a contar pasó hace algunos años en un municipio pequeño de Tierra Caliente. Yo en ese tiempo trabajaba para gente pesada. No voy a decir nombres porque honestamente todavía me da miedo hablar de eso. Yo no era jefe ni nada importante, solo hacía trabajos de seguridad y vigilancia. Cuidábamos cargamentos, casas, reuniones, ese tipo de cosas. Y una vez nos mandaron a custodiar a un presidente municipal, según porque un grupo rival lo tenía amenazado. El presidente estaba bien metido con la organización para la que trabajábamos. Básicamente había llegado al poder gracias al dinero de ellos, pero el problema era que ya no confiaban en la policía municipal, porque muchos estaban vendidos con otros grupos, y tampoco querían pedir apoyo federal. En esos tiempos todavía existía la Policía Federal, antes de que desapareciera y todo cambiara, pero el presidente no quería que fuerzas federales se acercaran al municipio porque tenía demasiadas cosas ocultas. Entonces nos mandaron a nosotros. Éramos 6 hombres cuidando la casa. La propiedad estaba enorme, una casa vieja pero remodelada, con bardas altas, cámaras y un jardín demasiado cuidado para estar en medio de un pueblo tan feo. Desde el primer día sentí raro el ambiente, no sabría explicarlo bien, simplemente se sentía pesada la casa, silenciosa, como si siempre fuera de madrugada aunque hubiera sol. El presidente casi no salía de su cuarto, y cuando lo hacía, se veía destruido, ojeroso, tembloroso, como alguien que lleva semanas sin dormir. Lo más raro era que tenía muchas imágenes religiosas por toda la casa, pero mezcladas con cosas extrañas, veladoras negras, cadenas, animales disecados, hierbas colgadas. Incluso recuerdo haber visto símbolos pintados detrás de algunos cuadros. Uno de mis compañeros dijo que seguramente era brujería para protección, y sinceramente en esos ambientes eso es más común de lo que la gente cree. Muchos patrones cargan escapularios raros o amuletos, otros iban con brujos antes de enfrentamientos, pero aquello se sentía diferente, más oscuro. La primera noche transcurrió tranquila, solo escuchábamos pasos dentro de la casa, a veces muebles arrastrándose, pero pensamos que era normal, hasta que dieron las 3 de la mañana. Ahí comenzaron los ruidos, golpes secos como martillazos, muy lentos desde la planta alta. El presidente vivía solo, ni familia ni sirvientes se quedaban ahí de noche, solo nosotros afuera y él encerrado arriba. Uno de mis compañeros subió a revisar, volvió pálido, dijo que escuchó rezos detrás de la puerta principal del cuarto del presidente, pero no parecía una oración normal, decía que sonaban varias voces hablando al mismo tiempo. Nos burlamos de él, pensamos que quería asustarnos, pero la segunda noche fue peor. Eran casi las 2 cuando comenzaron otra vez los golpes. Luego algo cayó muy fuerte desde arriba. Después, silencio. Y de pronto escuchamos claramente a alguien llorando. Un llanto horrible, desesperado. Venía del segundo piso. Subimos 3 hombres armados. Mientras más nos acercábamos al cuarto, más fuerte olía sangre y a humedad, como tierra mojada. Recuerdo perfectamente que debajo de la puerta salía humo. Poquito, como si hubiera veladoras encendidas. Uno tocó, pero nadie respondió. El llanto seguía adentro. Entonces el compañero empujó la puerta, y apenas se abrió, el llanto se detuvo completamente. El cuarto estaba oscuro, solo iluminado por unas veladoras, y el presidente estaba sentado frente a la pared, de espaldas a nosotros, quieto. Nos dijo que saliéramos, que no podíamos entrar ahí hasta después de cierta hora. La voz le temblaba horrible. Uno de los muchachos preguntó si estaba bien. Él solamente dijo algo que todavía recuerdo: si escuchan que alguien baja las escaleras, no salgan. Luego cerró la puerta. Nos regresamos abajo sin decir nada. Nadie durmió esa noche, y como a las 4 de la mañana, sucedió. Escuchamos pasos en la escalera, lentos, pesados, pero no normales. Parecía que alguien bajaba arrastrando algo. Nos quedamos congelados, viendo hacia el segundo piso. Los pasos siguieron bajando,
uno tras otro, muy lento, hasta que llegaron al descanso de la escalera y se detuvieron. No se veía a nadie, pero los pasos habían sido clarísimos. Entonces uno de los compañeros gritó preguntando quién andaba ahí. Y justo después escuchamos un susurro, bajito, como si alguien hablara pegado al oído. Pero todos lo escuchamos. Ya abrió. Eso bastó para que varios sacaran las armas. Subimos corriendo pensando que alguien se había metido. Revisamos cuartos, baños, closets, nada. Pero el cuarto del presidente estaba abierto, vacío. Las veladoras seguían prendidas y en el piso había dibujos hechos con algo rojo, símbolos rarísimos como círculos y nombres escritos alrededor. Uno de los muchachos empezó a ponerse nervioso porque encontró fotografías tiradas debajo de la cama, fotos de personas. Algunas parecían tomadas a escondidas, otras eran credenciales. Había policías, gente muy bien vestida como si fueran empresarios, incluso gente del pueblo. Y entre ellas vimos algo que nos heló la sangre. Dos de las fotos eran de compañeros nuestros desaparecidos meses atrás, hombres que trabajaban para el mismo grupo. Nadie dijo nada, solo nos miramos, porque según nosotros esos hombres habían sido levantados por rivales. Eso era lo que nos habían contado, pero ahí estaban sus fotografías, dentro del cuarto del presidente. Y no era lo peor, debajo de las fotos había una libreta llena de nombres, fechas, cantidades de dinero y símbolos extraños dibujados con tinta roja. Uno de los compañeros comenzó a hojearla hasta que se quedó callado de golpe. Le pregunté qué tenía y solo señaló una página. Ahí estaban escritos nuestros nombres, los 6, con la fecha exacta de ese día y una frase abajo: los últimos para cerrar el trato. Sentí como se me heló todo el cuerpo y en ese momento escuchamos el grito, un grito tan horrible que hasta el día de hoy me sigue despertando en las noches. Venía del baño del cuarto, un grito lleno de dolor, como si estuvieran matando a alguien. Corrimos hacia allá y cuando abrimos la puerta, vimos al presidente municipal. Él estaba arrodillado dentro de un pentagrama pintado con sangre. Tenía el pecho abierto, literalmente abierto, como si él mismo se hubiera enterrado algo varias veces. Había veladoras alrededor, fotografías tiradas y un olor insoportable como a sangre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que todavía seguía vivo. Respiraba despacito, temblando, con los ojos completamente abiertos mirando hacia arriba. Uno de mis compañeros se acercó para ayudarlo, pero apenas lo tocó, el presidente comenzó a gritar otra vez, un grito horrible, desesperado, y empezó a señalar hacia una esquina del baño. Nosotros volteamos y no había nada, pero él seguía señalando, llorando, como si estuviera viendo a alguien parado ahí. Después empezó a decir cosas bien raras, que no lo dejáramos solo, que ya habían venido por él, que el trato no era así. Y luego dijo algo que hasta el día de hoy me pone la piel chinita. Ellos me lo pidieron. Después comenzó a toser sangre, muchísima, y se quedó quieto, así nomás, muerto. Nadie habló durante varios segundos, solo escuchábamos las veladoras tronando y un zumbido raro del cuarto. Uno de los muchachos dijo que teníamos que irnos de inmediato, pero otro quería llamar a los superiores. El problema era la libreta, las fotos, los nombres. Todo aquello nos dejaba clarísimo que el presidente estaba metido en algo muchísimo más pesado de lo que pensábamos. Y honestamente ya nadie sabía quién estaba involucrado. Uno de mis compañeros empezó a revisar más rápido el cuarto mientras nosotros vigilábamos afuera. Y fue peor. Encontró bolsas con uñas, cabello, unas fotografías, pedazos de ropa con manchas oscuras. Y debajo de la cama había varias cajas llenas de veladoras usadas y figuras religiosas deformadas, como si las hubieran derretido. Entonces pasó algo que nos hizo perder completamente la cabeza. Escuchamos pasos abajo. Muchos, como si varias personas hubieran entrado a la casa. Nos asomamos pensando que eran hombres armados, pero no vimos a nadie. Aún así los pasos seguían escuchándose clarito en la planta baja, lentos, caminando alrededor de la sala. Después comenzaron los golpes contra las paredes, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Uno de los compañeros empezó a rezar y sinceramente nadie se burló de él, porque todos ya estábamos aterrados. Agarramos la libreta y las fotos pensando usarlas como seguro por si pasaba algo. La intención era salir de ahí e irnos, pero cuando bajamos las escaleras, vimos algo que hasta hoy no logro explicar. La puerta principal estaba abierta y afuera, en el jardín, había varias personas paradas mirando la casa. No se movían, solo estaban ahí, en silencio. Serían como unas 7 u 8 figuras, hombres y mujeres, todos vestidos oscuro, y aunque estaba lejos, alcanzaba a ver que algunos tenían la cara cubierta. Pensamos que tal vez eran gente armada. Les apuntamos inmediatamente, pero ninguno reaccionó, ni se movieron. Entonces uno de los compañeros empezó a gritar preguntando que quiénes eran. En ese momento todas las luces de la casa se apagaron completamente. La oscuridad fue total. Después se escuchó un golpe arriba, durísimo,
como si hubieran aventado algo contra el piso, y enseguida comenzaron los gritos. No sé cómo explicarlo. Eran muchas voces al mismo tiempo, llorando, gritando, pidiendo ayuda. Venían desde arriba, desde el cuarto donde habíamos dejado muerto al presidente. Uno de los muchachos salió corriendo hacia la puerta principal. Los demás fuimos atrás, pero cuando salimos ya no había nadie en el jardín, ni una sola persona, y aún así seguíamos sintiendo que alguien nos observaba desde la oscuridad. Nos subimos a las camionetas sin decir nada. Nadie quería quedarse ahí ni un minuto más, pero antes de arrancar, uno de los compañeros comenzó a gritar. Señalaba hacia una de las ventanas del segundo piso. Todos volteamos y vimos al presidente municipal parado detrás del vidrio, completamente inmóvil, con la camisa llena de sangre, mirándonos. Yo sé lo que vi, y los demás también, porque uno incluso hasta empezó a gritar y soltó el rifle del miedo. La luz del cuarto estaba apagada, pero aún así se alcanzaban a ver perfectamente su silueta. Y entonces levantó lentamente una mano, como despidiéndose. Ahí sí arrancamos. Nos fuimos hechos madre por la carretera sin mirar atrás. Esa misma madrugada abandonamos el pueblo. Literalmente, nadie quiso volver, ni siquiera para cobrar. Pasaron días antes de que supiéramos lo que ocurrió. La noticia salió como un suicidio. Dijeron que el presidente sufría depresión y problemas personales. Nada sobre rituales, nada sobre símbolos. Todo quedó enterrado rapidísimo. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque entendimos que había gente poderosa involucrada, muy poderosa. Después empezaron a pasar cosas raras. Uno de los compañeros desapareció a las 2 semanas y otro apareció muerto en un motel, supuestamente sobredosis. Otro más empezó a quedarse loco. Decía que veía criaturas oscuras en su habitación, mirándolo. Yo tiré aquella libreta al río meses después. Ni siquiera quise volver a abrirla. Hasta el momento me sigo manteniendo cautivo. Han pasado muchísimos años desde que sucedió esto y ya no he vuelto a saber nada de ese lugar. Simplemente desaparecí y espero que jamás me encuentren. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Iván y soy de Guerrero. Lo que voy a contar pasó hace varios años cuando yo trabajaba para gente pesada de un municipio caliente. No voy a decir nombres porque honestamente me da miedo. Yo no era jefe, solo hacía encargos, cobros, vigilancia y algunas cosas peores. Una vez nos mandaron a levantar a un periodista. El problema era que aquel hombre ya tenía meses publicando cosas sobre el presidente y sus nexos con grupos criminales. Quemaba nombres, hablaba de desvíos, desapariciones y según decían arriba ya estaba afectando demasiado. Primero intentaron comprarlo, después amenazarlo, pero el hombre siguió publicando hasta que dieron la orden de desaparecerlo. El asunto es que cuando empezaron a buscarlo, el periodista ya se había escondido. Se movía entre ranchos y comunidades alejadas, siempre cambiando de lugar, y para acabarla, comenzaron a pasar cosas raras alrededor del asunto. Gente que iba a vigilarlo terminaba accidentada. Uno desapareció, otro amaneció muerto dentro de su carro. Los de arriba empezaron a decir que el periodista andaba trabajado, que alguien lo protegía. Yo sinceramente no creía en esas cosas de brujería, hasta aquella noche. Recuerdo que el patrón nos reunió como a las 9. Éramos 4 hombres. Nos dijo que por fin tenían la ubicación exacta. El periodista estaba escondido en una casa vieja cerca de la sierra. Pero antes de ir, teníamos que recoger a alguien. Un brujo, así lo dijeron tal cual. Nos pareció raro, pero nadie preguntó. Fuimos por él a las afueras del pueblo. Vivía en una casa toda oscura, llena de veladoras y humo. Viejo, flaco, con una mirada horrible. Ni siquiera parecía sorprendido de vernos armados. Subió a la camioneta y nos dijo que el hombre ya sabía que íbamos por él, que estaba desesperado y que esa misma noche iba a intentar cerrar el camino. Él entendió qué quería decir con eso, pero el viejo solamente se rió. Durante el trayecto casi no habló, solo iba rezando bajito y de vez en cuando aventaba algo por la ventana, como semillas o polvo. La carretera estaba sola, oscura, y mientras más subíamos hacia la sierra, peor se sentía el ambiente. Pesado, callado, no se escuchaban ni perros. Llegamos cerca de la medianoche. La casa estaba alejada de todo, vieja, con techo de lámina y apenas iluminada por veladoras adentro. Lo primero que nos sacó de onda fue el olor, un olor horrible a sangre y animal muerto. El brujo bajó primero, se quedó mirando la casa unos segundos y dijo algo que todavía recuerdo. Ya comenzó. Nos acercamos despacio pensando que el periodista estaría armado o acompañado, pero todo estaba demasiado silencioso. No había ni radios ni movimiento, solo aquel olor insoportable. Cuando nos asomamos por una ventana, vimos algo que nos dejó helados. El periodista estaba en medio del cuarto haciendo un ritual. Tenía el pecho descubierto y alrededor
Había animales muertos acomodados formando círculos, gallinas, cabras pequeñas, perros, todo lleno de sangre. También había veladoras negras y símbolos pintados en el piso. El hombre estaba llorando mientras rezaba algo rarísimo, como mezclando oraciones con otras palabras que no entendíamos. Uno de mis compañeros murmuró que aquello parecía santería, pero el brujo negó con la cabeza. Dijo que era algo peor. El periodista tenía una foto del presidente municipal enfrente y otra de nuestro patrón, ambas atravesadas con clavos. Seguimos observando unos segundos y entonces el periodista levantó la mirada directamente hacia la ventana donde estábamos escondidos. No sé cómo explicarlo, pero sentí que ya sabía que estábamos ahí desde antes de llegar. No se sorprendió ni gritó, solo empezó a llorar más fuerte. Uno de mis compañeros pateó la puerta inmediatamente. Entramos apuntándole, pero el hombre no intentó huir. Seguía arrodillado dentro del círculo de sangre. El brujo entró detrás de nosotros y apenas vio el ritual se puso nervioso, demasiado nervioso. Le gritó al periodista que detuviera eso, que ya era tarde, pero el hombre comenzó a decir algo desesperado. Él ya viene, ya viene. Nadie entendió. El patrón por radio dio la orden de terminar ya todo rápido. Uno de los compañeros le disparó en el hombro para obligarlo a hablar. El periodista cayó gritando, y ahí fue donde todo comenzó a ponerse raro. Las veladoras se apagaron al mismo tiempo, todas, y el cuarto quedó oscuro completamente. Afuera comenzó a escucharse un ruido, como si algo caminara alrededor de la casa, lento, pesado, arrastrando los pies sobre la tierra. Uno de nosotros salió a revisar, pero regresó pálido diciendo que no había nadie, y aún así el ruido seguía rodeándonos. El periodista comenzó a reírse. Era una risa horrible, desesperada, y dijo: «Ya no pueden salir». El brujo le gritó que se callara. Después nos dijo que lo matáramos de inmediato y nos fuéramos. Pero justo cuando levantamos las armas, escuchamos algo arriba del techo. Un golpe durísimo, como si alguien hubiera caído encima de la lámina. Todos apuntamos hacia arriba, y entonces algo empezó a caminar sobre el techo de la casa. Las láminas tronaban horriblemente arriba de nosotros, paso tras paso, lento, pesado. Y lo peor era que no sonaba como una persona, era distinto, como si algo caminara apoyándose también con las manos. Uno de mis compañeros salió apuntando hacia arriba, pensando que alguien quería asustarnos, pero apenas abrió la puerta, algo cayó frente a él desde el techo. No alcanzamos a verlo bien, solo escuchamos un golpe contra la tierra y luego el grito del compañero. Un grito desesperado, de esos que no se te olvidan jamás. Salimos inmediatamente apuntando y lo encontramos tirado en el suelo retorciéndose, pero no había nadie cerca, nada, ni sombras, ni movimiento, solo él revolcándose mientras se agarraba la cara. Cuando lo levantamos, vimos que tenía los ojos llenos de sangre, como si algo le hubiera enterrado los dedos. El hombre gritaba diciendo que eso ya lo había visto, que estaba arriba de nosotros. Entonces escuchamos otra vez pasos sobre el techo, y ahí sí que empezamos a paniquearnos. El periodista seguía riéndose dentro de la casa, llorando y riéndose al mismo tiempo. Decía que ya era tarde, que el trato ya estaba hecho. Uno de los compañeros entró furioso y comenzó a golpearlo con la culata del rifle. Le gritaba que cancelara lo que estuviera haciendo, pero el hombre ya parecía completamente ido. Tenía sangre saliéndole de la nariz y aún así seguía murmurando oraciones. Entonces el brujo hizo algo rarísimo. Sacó un cuchillo pequeño y empezó a aventar alcohol alrededor del círculo de sangre, mientras rezaba rapidísimo. Yo jamás había visto a alguien tan asustado como aquel viejo. Nos gritó que matáramos al periodista ya, que si seguía vivo, aquello iba a entrar. Y sinceramente nadie quiso preguntar a qué se refería con aquello. Uno de mis compañeros le disparó directamente en la cabeza. El periodista cayó de lado encima de los animales muertos, y justo en ese momento, los pasos del techo se detuvieron. Todo quedó en silencio, silencio absoluto. Ni viento, grillos, nada. Pensamos que había terminado, pero entonces comenzaron los golpes debajo del piso, como si alguien estuviera golpeando desde abajo, desde la tierra. Uno de nosotros empezó a rezar bajito, otro quería largarse inmediatamente, pero el brujo seguía parado viendo el cadáver del periodista y dijo algo que jamás se me olvidó: no venía por él. En ese momento se escuchó un golpe brutal atrás de la casa, como si hubieran aventado algo enorme contra la pared. Las ventanas vibraron y luego escuchamos respiración, fuerte, muy fuerte, afuera, rodeando la casa. Yo ya estaba temblando, bueno, todos, y sinceramente si no salíamos corriendo era por el miedo que nos tenía congelados. Entonces comenzó a oler horrible, como animal muerto podrido, muchísimo más fuerte que antes, y algo empezó a raspar la pared exterior, lento, como uñas. Uno de los compañeros quiso asomarse por una rendija de la ventana y apenas miró hacia afuera retrocedió gritando. Nunca olvidaré su cara, pálido completamente. Solo alcanzó a decir: no tiene cara, y comenzó a vomitar.
El brujo nos gritó que saliéramos corriendo todos juntos, que no viéramos hacia atrás pasara lo que pasara. Y eso hicimos. Salimos disparados hacia las camionetas, pero mientras corríamos escuchábamos pasos detrás de nosotros entre el monte, rapidísimos, rodeándonos, como si algo corriera a cuatro patas. Uno de los muchachos comenzó a disparar hacia la oscuridad. Vimos algo moverse entre los árboles, altísimo, demasiado flaco, negro completamente. No alcancé a verle bien la cara, solo recuerdo unos ojos brillando entre la oscuridad. Nos subimos como pudimos, y cuando arrancamos, uno de los compañeros que iba atrás comenzó a gritar señalando hacia la casa. Volteé y vi algo que todavía hoy no logro entender. El periodista estaba parado otra vez en la puerta, con media cabeza destruida, mirándonos, quieto, mientras detrás de él, algo mucho más grande se movía dentro de la oscuridad de la casa. Aceleramos sin dejar de disparar. El brujo iba rezando desesperado, diciendo que no debimos haber hecho eso, que el hombre había ofrecido algo para salvarse y que nosotros interrumpimos el ritual antes de terminarlo. Le preguntamos qué había intentado invocar, pero aquel viejo solo respondió algo que no se puede deshacer. Nadie habló durante el resto del camino. Cuando dejamos al brujo antes de bajar, nos dijo algo que me dejó peor. El periodista ya sabía que iba a morir. El ritual no era para salvarlo a él. Días después comenzaron los problemas. Un compañero desapareció y el que disparó primero contra el periodista empezó a escuchar golpes dentro de su casa todas las madrugadas, hasta que también desapareció. Yo fui el único que decidió largarse. Me cambié de estado, corté contacto con toda esa gente, pero desde aquella noche tengo horribles pesadillas. Solo estoy esperando el día en el que finalmente llegue por mí y acabe conmigo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es César y soy de Baja California. Esto que voy a contar pasó hace como 7 años, cuando yo andaba trabajando con gente mala en la frontera. Yo sé que mucha gente no va a creerme. Honestamente, yo tampoco sé qué fue lo que vimos esa noche, pero sí puedo asegurar algo. Ese trailero no era normal. No sé, todo empezó como cualquier otro jale. Él mandaba movernos por una carretera vieja que conectaba varios pueblos antes de llegar a la autopista. Era madrugada, llevamos 4 camionetas y como 9 hombres armados. La idea era parar trailers para bajarles mercancía, electrónicos, droga, dependía de lo que llevaran. Aquella noche había demasiada neblina, de esa que apenas te deja ver unos metros adelante, y curiosamente la carretera estaba sola, ni carros, trailers, nada. Eso ya se nos hacía raro porque normalmente sí pasaban varias unidades por ahí. Uno de los compañeros dijo que quizás el ejército andaba cerca, pero no había retenes, ni luces, ni movimiento. Seguimos avanzando hasta que vimos unas luces estacionadas a lo lejos. Era un tráiler, orillado casi al borde de la carretera, con el motor encendido y las puertas traseras medio abiertas. Nos emocionamos porque pensamos que el chofer habría bajado o algo así, así que nos acomodamos rápido. 2 camionetas adelante y 2 atrás, cerrándole el paso. Cuando nos acercamos, notamos algo raro. El tráiler estaba completamente lleno de tierra y lodo, como si hubiera salido de una brecha en medio del monte. Tenía manchas oscuras en los costados. Alumbramos mejor y parecía sangre seca. Uno de los muchachos se rió diciendo que seguramente había atropellado animales, pero sinceramente desde ahí ya se empezaba a sentir algo raro, muy raro. Ni siquiera se escuchaban grillos, solo el motor del tráiler encendido. Nos bajamos apuntando. Le gritamos al chofer que abriera la puerta, pero nada. Volvimos a gritarle, y entonces vimos movimiento dentro de la cabina. La puerta se abrió despacito y bajó aquel hombre. Nunca voy a olvidar cómo se veía, altísimo, flaco, con la ropa llena de manchas negras, cabello largo y una cara como si llevara días sin dormir. Los ojos los tenía completamente rojos, pero no rojos como si hubiera fumado marihuana, más bien como irritados, como llenos de sangre. El hombre bajó lentamente sin decir una sola palabra, ni siquiera parecía asustado. Uno de los compañeros le pegó un grito diciéndole que entregara las llaves y bajara toda la mercancía. El trailero solamente se quedó viéndonos, quieto, y empezó a respirar raro, muy fuerte, como un animal cansado. Uno de los muchachos se acercó para revisarlo pensando que tal vez andaba drogado, pero apenas lo agarró del brazo, el hombre reaccionó. Fue tan rápido que ni siquiera entendimos qué pasó. Solo vimos cómo levantó al compañero de un solo brazo y lo azotó contra el suelo, durísimo. El golpe sonó horrible, como cuando revientas una sandía. Todos nos quedamos congelados un segundo, porque aquello no era normal. El compañero pesaba fácil unos 80-90 kilos, y aquel hombre lo levantó como si nada y lo aventó. Le empezamos a gritar pensando que quizás traía alguna droga metida que le daba sobrefuerza, cristal o algo peor. Pero el trailero ni siquiera hablaba, solo respiraba fuerte y comenzó a caminar hacia nosotros. Uno de los muchachos disparó primero, le dio en el pecho, clarito. Yo vi cómo la sangre salió, pero el hombre ni siquiera se inmutó, no gritó,
Solo volteó lentamente hacia el que disparó y comenzó a correr. Nunca he visto a alguien correr así, rapidísimo, como si el cuerpo no le pesara. Alcanzó al compañero antes de que pudiera volver a dispararle y le estrelló la cabeza contra la camioneta. Una sola vez, con eso bastó. El vidrio quedó lleno de sangre y ahí fue cuando todos comenzamos a dispararle, en ráfagas, y aún así él seguía moviéndose, cojeando un poco pero avanzando, como si no sintiera dolor. Yo vi claramente cómo impactaban los balazos en el cuerpo, en el abdomen, en el hombro, y aún así seguía vivo. Uno de los muchachos gritó que aquello no podía ser humano, y sinceramente yo pensaba lo mismo. El trailero agarró a otro compañero del cuello y literalmente lo aventó al suelo, con una sola mano. El hombre pataleaba intentando soltarse mientras el trailero lo observaba fijamente. Luego aventó a otro contra la carretera y escuchamos cómo se quebró algo. Todos empezamos a retroceder y a nadie se animó a seguir disparando, pero el hombre seguía avanzando, ensangrentado, respirando como animal. Entonces algo peor todavía sucedió. Las luces de las camionetas y la camioneta en general empezaron a fallar. Primero parpadeaban, después se apagaban. La carretera quedó casi oscura completamente, solo alumbrada por las luces del tráiler que seguía encendido. Y ahí fue cuando vimos algo extraño dentro de la caja trasera. Había movimiento, como sombras. Pensamos que tal vez llevaba gente escondida, migrantes o algo así, pero no, porque aquello se movía raro, muy raro, como si estuviera arrastrándose. Uno de los compañeros quiso abrir completamente las puertas del tráiler para revisar. El trailero volteó hacia nosotros otra vez y empezó a reírse. Eso fue lo peor, porque hasta ese momento no había hecho ningún gesto. Aquella risa sonaba enferma, vacía, como si ya no fuera una persona. Los muchachos empezaron a retroceder para correr y ya no les importaba lo que hubiera ahí atrás. El trailero venía corriendo hacia nosotros como un animal. Ni siquiera movía bien los brazos. Parecía más bien que el cuerpo se le aventaba solo hacia adelante. Uno de los compañeros trató de disparar al aire. Ya no se atrevía a dispararle de frente. Pero el hombre ni siquiera se inmutó. Seguía avanzando, ensangrentado, con aquella sonrisa horrible. El compañero que estaba cerca intentó subirse rápido a la camioneta, pero no alcanzó. El trailero lo agarró de la pierna y lo jaló tan fuerte que lo tiró al suelo. Después comenzó a golpearle la cabeza contra el pavimento, una y otra vez y otra hasta que dejó de moverse. Todo pasó rapidísimo. Nosotros seguíamos corriendo al ver que las camionetas no funcionaban. Nos tratamos de tirar al monte, escondernos, buscar por dónde darle. Uno de los compañeros que estaba todavía tirado cerca del tráiler, lo recuerdo cuando volteé a ver antes de tirarme. Ahí estaba tirado, todavía respiraba, pero de alguna forma se le veía una cara de sufrimiento. Quién sabe con qué fuerza tan enorme aquel sujeto lo habrá golpeado. El trailero empezó a correr detrás de nosotros, así que decidimos separarnos para que alguno pudiera escapar al menos. Al final alcanzó a agarrar un par más y los demás nos escapamos en el monte. Creo que algunos se quedaron ahí escondidos. Yo les insistí en que siguiéramos corriendo por nuestras vidas, pero no quisieron. Trataron de esconderse. Al paso de las horas, después de recorrer gran parte del camino entre el monte, decidí regresar a la ciudad y contarle todo lo sucedido al jefe. Él no me creyó ninguna palabra y mandó a llamar a todos, pero lo interesante es que nadie apareció, solo un par de elementos destrozados. Y eso al paso de los meses, porque sus cuerpos habían quedado destruidos en medio del monte. Con el paso del tiempo el jefe me creyó, aunque de mala gana. Al final seguí trabajando con él sin ningún problema. La verdad no sé qué habrá pasado con ese trailero, si es que venía bajo el influjo de alguna droga muy potente o si era algo sobrenatural. De lo que estoy seguro es que jamás había visto una persona levantar con tanta facilidad el cuello a alguien y azotarlo contra el piso. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra trailero para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.